Esta semana tuvimos la conclusión de la batalla final contra Sukuna, y para serles sincero, hubo muchas cosas que no me gustaron. Sé que últimamente parece que me volví hater, pero no es así. Simplemente no soy conformista y tienen que admitir que Jujutsu no está terminando de la mejor manera. Aceptar eso no te hace menos fan, simplemente es parte de crecer. Pero en fin, hablemos del final de Sukuna Kaisen. Para mi completa sorpresa, el capítulo de esta semana no inició con un flashback. Y aunque en condiciones normales eso me parecería genial, irónicamente en este caso no es así. Si había algo que necesitaba ser explicado, eso era el regreso de Nobara. No puede ser posible que la clave para derrotar a Sukuna se quede tan falta de información. Es decir, si Gege es capaz de darnos un flashback para explicar cómo es que Miguel llegó a ayudar, ¿cómo es que no puede mostrarnos lo que hizo Nobara una vez que recobró la conciencia? No tiene sentido que se salte todo ese tema, y de cierta forma con esto nos está confirmando que no sabía qué hacer con este personaje, y simplemente la incluyó al final para generar reacciones o porque la Jump se lo pidió. Más adelante incluso hay una escena con ella que te deja en plan, pero ¿esto qué tenía que ver? O cuando nos hablaron sobre esa subtrama, what the fuck. Una locura todo esto, pero antes de seguir molestando con el tema Nobara, tenemos que hablar sobre cómo Megumi pasó de estar en la mayor depresión de su vida a aceptar a Cristo en su corazón. Hace 2 capítulos Megumi le dijo a Itadori que ya estaba cansado de todo y que sin su Miki no quería saber nada más sobre el mundo. Es cierto que en ese mismo capítulo ayudó a Itadori con la técnica de las 10 sombras, pero una cosa es querer ayudar en la derrota de Sukuna y otra muy diferente es recuperar las ganas de vivir. Nunca tuvimos un capítulo en donde este personaje reflexionara sobre la muerte de su hermana y cómo podía superarla. Simplemente cambió de parecer porque eso era lo que le convenía a la trama. Por eso su charla con Sukuna se siente vacía, porque nunca trabajaron a Megumi desde ese enfoque de superación, y el único argumento que nos dan para justificar su cambio de actitud es que supuestamente nunca tuvo intenciones de tener una vida correcta. Eso por el lado de Megumi, pero en el caso de Sukuna la cosa es un poco peor, porque lo dejan como alguien que le teme a la muerte y que para poder seguir viviendo tiene que rogarle a su recipiente. Si algo se había mostrado desde un principio con este personaje es que nunca le tuvo miedo a morir. De lo contrario, no le habría pedido a Kenjaku que lo convirtiera en objeto maldito, renunciando a su propio cuerpo, ni tampoco se habría animado a pelear contra Majoraga cuando apenas tenía 3 dedos en su poder. De igual forma, tampoco le importó la muerte de Itadori, y la única razón por la que hizo un pacto con él para sanar su corazón y regresar a la vida fue porque le interesó ver en acción al Shikigami más poderoso, pero más allá de eso, le daba igual morir. Es por eso que esta escena con Megumi no se siente coherente con lo que vimos de ambos personajes. Se siente más como una especie de salida rápida para terminar con todo esto, y ahora es cuando tenemos que hablar sobre la insípida derrota del Rey de las Maldiciones. Sukuna es un antagonista que fue incluido en la obra desde el primer capítulo. Fue alguien que atormentó al protagonista y que le dio muchos problemas a la escuela de hechicería. La batalla final contra este sujeto duró casi un año, y vimos cómo poco a poco eliminaba a los personajes más fuertes de la obra, al punto de que la cosa llegó a volverse repetitiva y aburrida. Sé que a todos nos alegró que Yuji le ganara, pero el problema está en la forma en la que finalizó esta batalla, con un Sukuna en modo All for One o en modo Muzan siendo humillado de la forma más innecesaria posible. Siendo que Gege es fanático de Fate y que incluso hizo varias referencias a WW, yo me esperaba un desenlace similar al que tuvo la pelea entre Gilgamesh y Shiro, en donde el antagonista reconoce la fuerza de su adversario durante el desarrollo de la batalla y en donde más tarde muere mientras sigue manteniendo su personalidad arrogante sin que alguien le muestre lástima o le ruegue para que se vuelva su aliado. Esa es una de las cosas que más me choca de esta conclusión. Entiendo que al principio Yuji le preguntara por su decisión, siendo que en capítulos pasados lo había amenazado. Eso no lo veo del todo mal. El problema viene cuando después de escuchar la respuesta de su adversario, el protagonista casi que le ruega para que forme parte de él. Loco, hace 2 capítulos le dijiste textualmente que lo odiabas y que solo le ofrecerías compasión si decidía colaborar. ¿Por qué ahora de la nada quieres convertirlo en tu propio Kurama? Amigo, esto no es Naruto, y eso se sintió muy anticlimático. Lo único rescatable es que Sukuna se negó a ser su amigo, además de que por primera vez lo llamó por su nombre completo, Yuji Itadori. Sukuna no hace eso con cualquiera. Solo lo hizo con Gojo, Higuruma y Yuta si no estoy mal, aunque siendo sincero hubiera preferido que ese reconocimiento se hubiera dado durante la batalla y no cuando el hombre ya estaba en las últimas. En resumen, el final de Sukuna me pareció muy flojo y casi que está al mismo nivel de All for One vs Bakugo.
Supongo que juntarse tanto con Horikoshi tuvo sus efectos secundarios en Gege, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la amistad. O el amor, porque nadie sabe realmente cuál es la relación que tienen esos dos. Y por si fuera poco, una vez que derrotan a Sukuna, también vemos el final de la pelea entre Hakari y Uraume. Y lo único relevante de esta parte fue la confirmación de que Uraume encarnó en el cuerpo de una mujer. De hecho, esto ya se sabía cuando salió a la venta el volumen número 25. Allí se agregaron algunos diálogos y en uno de estos Kenjaku mencionaba que el recipiente de este personaje se llamaba Shiori Himi. Y por si no lo sabían, Shiori es nombre de mujer. Si no estoy mal, Uraume sí era hombre durante la era Heian, y el hecho de que lo hayan encarnado en una chica debe ser una especie de broma por parte de Kenjaku, de allí que Uraume usara vendas para ocultar su pecho. Igual, independientemente de si era hombre o mujer en la era Heian, fue un desperdicio de personaje. Nunca nos contaron nada sobre él o ella, ni de su relación con Sukuna. Solo se la pasó diciendo que su amigo no estaba luchando en serio y que en cualquier momento ellos iban a vencer. Pero bueno, ya para finalizar tenemos que hablar del time skip y de las cosas raras que están por venir, porque amigo, se vienen cosas que en lugar de mejorar el final, lo empeoran un poquito más. Después de la derrota de Sukuna tuvimos un time skip. Nunca se nos dice de cuánto tiempo, pero supongo que solo pasaron unas cuantas horas o tal vez 2 o 3 días. El tema es que en este time skip vemos que el trío protagónico volvió a reunirse de nuevo. Y esto sería algo muy emotivo, de no ser porque la amistad de estos locos casi nunca se trabajó. Parecían más compañeros de trabajo o desconocidos que mejores amigos. No es como por ejemplo la relación que tenían Edward, Alphonse y Winry en Full Metal Alchemist, donde sí te alegras por ellos cuando finaliza su viaje. Pero en fin, lo importante no es si esto nos hizo emocionar o no, que sé que muchos habrán llorado por esto. Lo importante es lo que hacen con estos personajes, cómo de la nada empiezan a cambiar ciertos acontecimientos para forzar una que otra interacción. Por ejemplo, se nos dice que Gojo escribió cartas en caso de que muriera. Y esto no solo no tiene sentido porque Gojo se tenía demasiada confianza al punto de que le dijo a Yuta que dejara de pensar en robarle su cuerpo, sino porque también parecía que este hombre sabía que Nobara estaba con vida. ¿Cómo es posible que Gojo, quien despertó mucho tiempo después de Shibuya, sí supiera sobre el estado de Nobara y Yuji no? La verdad es que no hay forma de justificarlo y como no hubo flashback sobre Nobara, pues la cosa se sigue quedando en misterio. Lo que sí es cierto es que la carta de Megumi es lo mejor del capítulo. Lo que le escribió Gojo sí es acorde con su personalidad y la reacción de Megumi también lo es, porque él odiaba a su padre y saber que Gojo lo mató más que entristecerlo le da felicidad. Lo único que sí es medio extraño con Megumi es que nunca se haya preguntado quién fue el hombre que se encontró en Shibuya. Nunca lo vemos reflexionando sobre eso, y siendo que Toji fue importante en la historia de la hechicería, es raro que nunca se haya enterado de que ese hombre era su padre. Supongo que esa es otra de esas subtramas que se dejaron de lado porque al autor se le olvidaron o yo qué sé. Y hablando sobre subtramas abandonadas o que no tienen nada que ver, tenemos que hablar de la carta de Nobara. ¿En qué momento se nos dijo que ella tenía problemas con su madre? Siempre se nos dijo que odiaba el campo y ya, pero nunca se nos informó que su madre andaba desaparecida. Y en cualquier caso, si Gojo quería darle la ubicación de alguien, debió ser sobre Saori o Fumi, las chicas con las que Nobara quería reunirse en algún momento de su vida y en las cuales pensó antes de morir. No aporta nada a la historia meter esto de la madre, de la cual no teníamos ni idea que había problemas o de que siquiera existía. ¿Ven por qué les digo que Gege no sabía qué hacer con Nobara y solo la trajo de vuelta para generar reacciones? Y eso no es lo único cuestionable de este time skip, porque todo parece indicar que es posible salvar a Yuta. De por sí ya lograron salvar a Kusakabe, y el hecho de que Yuta siga con vida varias horas o días después de que terminara la batalla, nos indica que es posible que pueda sobrevivir ya sea en el cuerpo de Gojo o en el suyo, ahora que ya han tenido tiempo de sobra para arreglarlo. Y ustedes ya saben lo que yo pienso de esto. Si terminan salvando a toda esta gente, la batalla contra Sukuna pierde mucho peso en retrospectiva porque literalmente le quitan ese factor peligro que existía en un principio. Al final un shonen de peleas siempre será un shonen de peleas, y este tipo de cosas nunca dejarán de pasar. Y es una verdadera lástima, porque una de las razones por las cuales esta obra se hizo tan popular fue precisamente porque a Gege no le temblaba la mano a la hora de matar personajes. A partir de este punto solo quedan 3 capítulos. Y solo falta ver qué hará Megumi con el tema de la asimilación, además de saber si al final Sukuna decidió morir o si por el contrario se quedó en el cuerpo de Yuji, cosa que sería bastante terrible la verdad, y esperemos que no haya sucedido. Dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí me despido.
Hasta la próxima. El Psy Congru.